vamos Axe, Amir y G a ubicar a la esencia de Ingrid. Entonces, a la cuenta de 3 nos vamos para allá. 1, 2 y 3. Es como una cueva. Verifica si es un holograma eso. No. Ok. Que llega hasta donde se encuentra la esencia de Ingrid. Como un Ok. cuarto. Un cuarto. ¿Cuántas esencias hay en ese cuarto? 18. Ok, ¿cómo las tienen o cómo está Ingrid? En posición fetal. Ok, las tienen encapsuladas, en mesa, amarradas. No, como incrustada en la pared. Ok. Así mismo con el propio un cuerpo. Sí, pero bien doblado, sí. Posición fetal, pero bien doblado. Ok. Bueno, a la cuenta de 3 aparece el jefe de toda esa cueva, esas instalaciones. 1, 2 y 3. Un dragón. ¿Dragón o un draco? No, como un dragón. Ah, ok. Dragón. Mm, Primera vez que vemos un dragón. ¿Es que no hay muchos o qué? Algunos. Algunos. Entonces eres de raza dragón. Sí. Nada que ver con los draconianos. No. Los draconianos descienden de ustedes. Son de lo por debajito. Sí. Muy bien. ¿Cuántos subordinados tienes aquí, dragón? 25.000. Para ser un dragón tienes poquitos subordinados. Aquí sí. ¿Cuántas esencias tienes aquí en esta instalación? 42.000. Va a salir una pantalla al frente de ti donde se va a mostrar lo que estás haciendo. Me vas a traer a todas las entidades que interfieren a estas esencias o estos seres de componente luz en el plano físico o etérico. Y las traes aquí, ¿ya? A las que están en esta instalación. Entonces a la cuenta de 3 las traes. 1, 2 y 3. Ahora, ¿cuántos subordinados tienes, dragón? 80.000. Okay. Bien, ordénales a esas 80.000 subordinados que tienes a liberar a esas 42.000 seres de componente luz que tienes en estas instalaciones. Que le quiten todo implante, líquido, ADN, embriones, larvas o cualquier otro mecanismo que utilicen para interferirlos, monitorearlos o rastrearlos. Entonces, a la cuenta de 3, que empiecen. 1, 2 y 3. Que G y Hamir se encarguen de eso y tú, dragón, quedas paralizado ahí. Antes de eso, a la cuenta de 3, dragón, aparece cualquier ser o entidad con que tengas contratos que maneje tiempo, espacio u holograma. 1, 2 y 3. Que hayas adquirido con él en cualquier universo, sistema planetario, densidad, dimensión o línea de tiempo. ¿Sí hay? Sí, bueno. Queda congelado excepto el cerebro y me entrega esa habilidad de tiempo, espacio en una esfera. A la cuenta de 3 lo haces. 1, 2 y 3. Ok, que entonces siga con Hamir. Entonces vamos a ver cómo tienen a Ingrid. Vamos a sacarla de donde la tengan. Ella está incrustada en una pared. Ok, vamos a sacarla de allí. Ok, vamos a buscarle implantes, la parte exterior. Exoesqueleto. Un exoesqueleto. Ok. Por detrás, o sea, por todo lo que es la espalda, columna, para Sí.
para doblarla así como necesitaba. Vamos a quitarle eso para seguirle viendo lo demás. Unos lentes. Como una especie de collar. Le agarra aquí los oídos. O sea, está agarrado por los oídos, no por el cuello. Sí, o sea, parece un collar así como los que usan las mujeres para alargarse el cuello. Eso. Así más o menos. Eso es lo que tiene por fuera. Vamos a ver por dentro. Tiene internamente como una especie de gancho. Por los pechos. No, o sea, dentro. Ah, ok. Dentro. Pegado aquí como que a las costillas así. Que es para expandirla. Igual aquí en la cadera. La expandían internamente. Sí. Tenían conexión esos ganchos con el exoesqueleto. Sí. Es que aquí hacían experimentos como corporales. Ok, ahorita le pregunto al dragón a ver qué hacía. No, bueno, eso es lo que veo. Embriones, larvas, Sí, bastante. huevos. A quemar todo eso, quitar todo eso. Ujú. Ok, no tiene más nada. No. Le quemaste todo, ¿no? Ya. Ujú. Ok, dragón, ¿qué hacías aquí? ¿Qué experimentos hacías aquí? Expansión del cuerpo ¿Y qué lograbas con eso? ¿Qué ibas a lograr a futuro, no? para introducir cosas, ¿Y qué ganabas introduciendo cosas? experimentar Dime qué es lo que querías hacer. ¿Qué cosas le colocabas en el cuerpo? órganos, Ok, ¿y qué ibas a ganar con esos órganos? híbridos. Ah, ok. No lo hacías por medio de embriones, sino también por órganos. A ver si resultaba. Ah, ok. ¿Y le funcionó? Con los órganos. Seguimos en eso. Ah, ok. Bueno, tú no vas a continuar en esto. Tú no vas a continuar. ¿Cómo están los subordinados? ¿Ya terminaron? Sí. Ok, a esos 80.000 subordinados va a aparecer al frente de ellos una pantalla donde se va a mostrar lo que están haciendo. Me van a cancelar y eliminar todos los contratos con todos los seres de componente luz que hayan hecho en cualquier universo, sistema planetario, densidad, dimensión y línea de tiempo. A la cuenta de 3 lo eliminan. 1, 2 y 3. Y lo cortan. Ujú. Ahora me van a entregar en una esfera toda su esencia, es decir, conocimientos, habilidades, recuerdos, memorias, sabiduría, poderes que hayan adquirido en cualquier universo, sistema planetario, densidad, dimensión, línea de tiempo o en cualquier lugar donde lo tengan como respaldo. 1, 2 y 3. Ujú. Que Hey Hamir eliminen eso. Todo. Todos los subordinados. Ujú. ¿Te gustó lo que viste, dragón? Está molesto. Ah, ok. Ahora, ¿qué falta? Que Hey Hamir den un pulso de luz para reanimar a los liberados, a los 42.000. Ujú. Vamos a continuar con Ingrid. ¿Cómo la ves? Se está despertando. Sí. Ok. Y transmútale las emociones que le vayan surgiendo ahora que se está despertando. Ujú. Ok. Ingrid, multidimensional. Ujú. ¿Me escuchas? ¿Cómo te sientes? Extraño. Hacía tiempo que no te sentías así. Sí. Ok. ¿Puedes reconocer ese componente luz que tienes? ¿Qué eres? Mejor dicho. Ujú. Bueno, vamos a hacerlo más grande. Vamos a aumentar tu vibración para que te sientas mejor y pasar a la próxima parte de los contratos. Ok. ¿Ya te sientes mejor? Sí. Bueno, ahora me vas a visualizar y a cancelar todos los contratos que hayas tenido con este tipo de seres que ves aquí. Ya sabes cuáles son. Que hayas hecho con ellos a través de ceremonias, pacto, espiritualidad, contratos,
oraciones, religión, etcétera, cualquier otro medio en que hayas hecho pactos con estos seres, en cualquier universo, sistema planetario, densidad, dimensión y línea de tiempo, lo vas a cortar y eliminar todo eso. A la cuenta de 3 empiezas a hacerlo. 1, 2 y 3. Bien, ¿cómo te sientes, Ingrid multidimensional? Mejor. Mejor, ok. Dragón, ¿cuánto tiempo Ingrid tenía contigo aquí? 3. 3 encarnaciones. Ok. Bien. ¿Qué raza es el ser que maneja tiempo-espacio? Anfibio. Anfibio. Anfibio y dragón. Al frente de ustedes se va a aparecer una pantalla donde se va a mostrar lo que están haciendo. Me van a cancelar y eliminar todos los contratos que tienen con todos los seres de componente luz en cualquier universo, sistema planetario, densidad, dimensión y en línea de tiempo. A la cuenta de 3 empiezan. 1, 2 y 3. Bien, bueno, ahora me van a entregar en una esfera todas sus habilidades, recuerdos, memorias, poderes, sabiduría que hayan adquirido en cualquier universo, sistema planetario, densidad, dimensión, línea de tiempo, donde puedan tenerlo como respaldo. Me lo entregan en una esfera. 1, 2 y 3. Muy bien. Que Ingrid multidimensional elimine a eso, a esas entidades. Listo, ok. Bien, ahora ¿cómo están las esencias liberadas? Mejor. ¿Se pueden llevar? Necesitan otro pulso más. O sea, que se lo den Heihammer otro pulso. Vamos a preguntarle algo a Ingrid. ¿Sabías que estaba encarnada en la Tierra? Sí. ¿Viniste aquí por voluntad o te trajeron? Voluntad. ¿Y por qué motivo viniste? Curiosidad. Vamos a ir con los seres de componente luz liberados. Ya lo podemos llevar. Sí. Ok, vamos a llevarlo. Ok. Ahora entre todos destruyamos estas instalaciones. Ok, Ingrid multidimensional, ¿cuántas vidas tenías aquí en la Tierra? ¿Cuántas tienes? 10. 10, ok. Bueno, ahora vamos a ir a donde está tu parte física, en el mundo físico. Y a la cuenta de 3 nos vamos para allá, para que te encuentres con esa parte. 1, 2 y 3. Ingrid subliminal. Sí. ¿Cómo te sientes? Nerviosa. ¿Ves a quién trajimos aquí? Bien, vamos al grano. Vamos a transmutar todas las emociones negativas que tengas y todos los cúmulos de energía negativa también que tienes. Vamos a transmutar todo eso. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ok, a la cuenta de 3 aparecen cualquier ser, entidad o desencarnado, arconte, lo que sea que esté dentro del cuerpo energético y campo energético de Ingrid. A la cuenta de 3 sale 1, 2 y 3. Como una pantera. Ah, tiene una entidad. Sí, una pantera. Pantera, ¿eres un felino o un neoterno? Eterno. Ok. ¿Qué le hacías tú a Ingrid ahí? ¿Cuál era tu papel? No, tiene una energía muy pesada. Ya. ¿Se está resistiendo acá? No. Tiene mucha energía. Sí, un poco violento. Ah, es violento. Bueno, vamos a darle un electroshock ahí. 20.000 voltios por 5 segundos para que se calme. A la cuenta de 3 se lo damos. 1, 2 y 3. ¿Te gustó eso, Neoterno?
está más violento. Ok, otro electroshock por 10 segundos. Ajá, no te vas a tranquilizar. Sí. Ahora sí se tranquilizó. Está un poquito agotado. Ah, ok. Tuvo bueno el baño de electricidad. Ajá, que me responda la pregunta. ¿Qué hacías ahí? Me imagino que era el que le atraía toda la violencia a Ingrid. Sí. Ok, ¿cómo llegaste tú ahí? ¿Por otra vida? Ok. Viene de otra vida. Ok, ¿un contrato de Ingrid o alguien te colocó allí? Lo colocaron. ¿Un sacrificio? Sí. Ah, ok. Bueno, quedas paralizado. Vamos a buscar implantes. Unos lentes. Tiene un traje. Vamos a eliminarle el traje. Entonces le cubre todo el cuerpo. Sí, todo. Imagino que está relacionado al exoesqueleto ahí. Más que todo el expansor. Ah, ok. Esto lo hace el contrario. La expanden por allá y la contraen por aquí para que dar la impresión de que nada ha sucedido. Ajá, correcto. Tiene un aparato así en los oídos. Como Ah, ok. redondo. Redondo. Le ocasionaba el tinnitus. Eso es lo que tiene por fuera. Ok, ahora vamos por dentro, incluyendo los implantes genéticos. Sus órganos están como que en una bolsa. Ok. Vamos a retirarlo de la boca. Menos el corazón. Tenía que ver con lo que le hacían arriba. Igual por los expansores, eso, ¿no? No, lo tenía en una bolsa es precisamente para no expandir los órganos. Ok. Pero que expandieran el cuerpo. Las costillas, eso, pero los órganos no. Era para colocar los otros. Ok. Para que le diera espacio y colocar los demás. Bien. Su corazón tiene una malla. ¿Genético o energético? Genético. Ok. Ese sí está activo. Implantes genéticos inactivos como para cáncer, Sí. pero no está activo. No. Bueno, a la cuenta de 3 que aparecen los responsables de todos esos implantes. 1, 2 y 3. Me parece una lagartija. Ok. Lagartija, ¿te encargabas de cuál implante? Del corazón. Sí. Va a salir a frente de ti una pantalla donde se va a mostrar lo que estás haciendo. Me vas a quitar los implantes que has interferido genéticamente a todos los clanes familiares en cualquier universo, sistema planetario, densidad, dimensión y línea de tiempo. Y a la cuenta de 3 lo haces. 1, 2 y 3. Y me lo muestras en esa pantalla cómo estás haciendo todo eso. Ok, entonces quedas paralizado ahí, lagartija. Bueno, vamos a eliminar los implantes primero. ¿Listo? Ok, ahora vamos con los lazos energéticos. Me vas a identificar todos los lazos correspondientes a brujería que tú hayas hecho o hayan hecho en contra ti, Ingrid, en esta vida. Entonces a la cuenta de 3 los muestras. 1, 2 y 3. 4. A la cuenta de 3 aparecen las entidades responsables de esos lazos de ataques de brujería. 1, 2 y 3. Un sapo. Una araña. Una felina. ¿Y el otro? No. Son esos 3. Sí. Ok, están también los que mandó a hacer ella. Sí. Me imagino que es la felina. Vamos a preguntar más tarde. Sapo, ¿cómo llegaste ahí? ¿Quién te mandó? ¿Para qué te mandaron a hacerle a Ingrid? ¿Y qué tú le ibas a hacer a Ingrid también?
¿Por qué motivo estás ahí? Querían saber de ella. Saber de ella. La estaban buscando. Ok, ¿quién la estaba buscando? Su madre. Sapo, ¿y qué le ibas a hacer a Ingrid tú? A ella nada. No podía hacerle. A su madre sí. Araña. Ok, ¿qué motivación te estás aquí? ¿Quién te mandó? ¿Y qué le ibas a hacer a Ingrid? Una mujer por envidia. ¿Qué le ibas a hacer a ella? ¿A Ingrid? Casas económicas. Ok, tú, Felina, la más desafortunada, porque Ingrid fue la que te mandó y bueno, y ya te trajo también aquí. Fue por el amarre, ¿no? De todo un poco. De todo un poco. O sea, de todo lo que ella ha solicitado hacer o también cosas que le han hecho en contra de ella. No. Solo lo que ella ha solicitado hacer. Sí. Ok. Bueno, se quedan paralizadas ahí. Quedan paralizadas. Qué raro. ¿Qué? Sí. La felina se puso violenta. ¿También? Sí, al ver el otro. Ah, ok. Bueno, eso no nos importa. Ingrid, me vas a visualizar y a cancelar todos los lazos energéticos que tengas con tus semejantes, que hayas adquirido con ellos a través de promesas, juramentos, ataques energéticos, emociones fuertes, etcétera, o por cualquier otro medio que hayas hecho con ellos a través de en cualquier universo, sistema planetario, densidad, dimensión y línea de tiempo. A la cuenta de 3 los cortas. 1, 2 y 3. Ok, vamos a ver marcas. Bueno, lo de la marca de atraer personas violentas, que todo se pone violento. ¿Tienes alguna marca relacionada con eso, Ingrid? Un atractor. Sí. Cuenta de 3 aparece la entidad, segurito es el neoterno. 1, 2 y 3. ¿Qué te puso eso? Pues no. No apareció nada. No es el neoterno. ¿Quién es? Uno nuevo. Sí. ¿Qué raza es? Está difícil la raza, identificarla. Está como un pez, pero tiene como pinzas de cangrejo. Sí. Ah, bueno, una raza rara ahí. Entonces, pez cangrejo, ¿cómo llegaste tú allí? ¿También por medio del sacrificio que hizo el neoterno o por otra cosa? Él es por el clan. Él es ok, por el clan de la familia. Ok. Bien, quedas paralizado allí junto con nosotros. Vamos a eliminar. ¿Cómo se ve esa marca? Como una bomba de tiempo. Ok, vamos a eliminar eso. También le afecta a ella. Bueno, a ella no, al neoterno es. También le afectaba a él. Con razón. Ok, a lo mejor por eso la bomba. Se afectan hasta entre ellos mismos cuando entran en el campo energético de la persona. Sí. Ok, ya he eliminado eso. Sí. Ok, busca un atractor que llame a hombres acosadores. Sí. Ok, ¿qué forma tiene? Caramelo. Un caramelo. Ok, a las cuentas de 3 aparece la entidad que puso hoy. 1, 2 y 3. Un felino. Otro felino más. Ok. Felino, ¿cómo llegaste tú ahí? ¿Quién te colocó? ¿Por qué un contrato? ¿Fue la misma Ingrid o qué? Por un contrato. Por ella misma. Sí. ¿Qué fue lo que pidió ella? Seducción. En ese tiempo él era hombre o era mujer. Igual mujer. Ok, ella pidió ser seductora y eso, ¿no? Atractiva, seductora. Ok, bueno.
Bueno, quedas paralizado ahí también junto con los demás. Tienes otras familias tuyas ahí. También se molestó con al ver al Neoterno. Sí. Congelado también. Están susceptibles los felinos hoy. Vamos a eliminar el caramelo ese. Vamos a un zoológico aquí. Sí. Con razón, tantas garras que sentía la pobre. No sé de cuál de todo. Listo, eliminado. A la cuenta de 3 aparecen todos los seres arcontes que han tenido relación directa o indirecta con todas las versiones subliminales de Ingrid esencia y también con la esencia, ¿no? Entidades arcontes que hayan tenido contacto directo o indirecto en cualquier universo, sistema planetario, densidad, dimensión y línea de tiempo. 1, 2 y 3. 8. ¿Cuál es Variado. ¿Cuál es el más pesado? Cthulhu. Cthulhu también. Ok, entonces son 15. Entonces ustedes 15 entidades. Todos los que están congelados se descongelan. Ok, no hay más felinos. No, entre los 8 no. Ok, entonces todas ustedes entidades, al frente de ustedes va a aparecer una pantalla donde se va a mostrar lo que están haciendo. Me van a cancelar y a cortar todos los contratos que tienen con todos los seres de componente luz en cualquier universo, sistema planetario, densidad, dimensión y línea de tiempo. A la cuenta de 3 empiezan. 1, 2 y 3. Ok, entonces me van a entregar en una esfera a la cuenta de 3 todos sus conocimientos, habilidades, memorias, recuerdos, sabiduría, poderes, memorias que hayan adquirido en cualquier universo, sistema planetario, densidad, dimensión, línea de tiempo, donde lo puedan tener como respaldo. 1, 2 y 3. Ok, entonces que las Ingrid multidimensional y subliminal eliminen eso. Todas esas entidades. Ok, ¿cómo se sintió eso, Ingrid? Muy bien. Ok, bueno, vamos a ver ahora los engramas. Hay el engrama de la tripofobia. Ella sufrió una enfermedad así como una especie de lepra, algo así. Ok, los hoyitos y cosas. Ajá. Murió de eso. ¿Por qué se traumatizó tanto por eso? Fue un largo proceso para morir. Entonces, la única forma que podemos cambiar eso es que no sea un largo proceso. Que sea un corto proceso. Muy corto. Muy corto. Para que no le dé chance de quedar traumatizada hasta otras vidas, por esa razón. La dejé que viviera el proceso completo, pero no consciente. Pero tendrías que verificar si a nivel inconsciente no grabó el trauma. No lo grabó. Ok, bien. Vamos a ver cómo se ve en su campo energético. Como un hoyo. Un hoyo. Ok, Ingrid, quema eso. Una experiencia innecesaria, vamos a eliminarla de tus memorias. Ok, vamos a buscar engramas que estén relacionados a ruidos fuertes. Campo de batalla. Ok. ¿Y era hombre o era mujer? Era hombre, niño. Y ok, ¿ves qué fue lo que sucedió allí? ¿Murió el niño o quedó traumático Murió. Lo último que recuerda es la explosión. Sí. Por todo, bombardeo, disparo. Ok, vamos a ver cómo. Aviones tirando bombas.
Ametralladora. No, cañones. Todo eso junto. Sí. Vamos a ver cómo cambiamos eso. Es la gran pregunta. Ahí el asunto. Lo dejamos sordo. Puede ser dejarlo en esa vida sordo. Porque sacarlo de la situación o evitar que... No es como sacarlo de esa vida. Correcto. ¿Cómo? No Exacto. podemos. No estamos cambiando mucho la línea de tiempo. No. Ahora sí. Ok. ¿Ya viste cómo terminó? ¿Registró el engrama? No lo registró. Ok. Bien, ahora vamos a ver cómo se ve en su campo energético. No, desapareció. Ok, ya ni siquiera aparece en el campo energético. No. Ni siquiera hay que eliminarlo. No, porque no llegó a experimentarlo. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cómo te sientes ahora, Ingrid, con esto fuera de tu campo? Diferente. Ok, para que te acostumbres nuevamente. Ok, Ingrid, subliminal. ¿Cuál fue el detonante para que ella empezara con esas emociones de ira, de ira asesina? O sea, ¿qué fue lo que pasó cuando ella fumó la marihuana hace 11 años atrás? Perdió el control de ella por completo. Ah, ok. Y empezó a agarrar más control el felino. Correcto. Ok. ¿Y quién era la garra? Él. También era el felino. Sí. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando ella hizo la solicitud en broma a la calavera para el tercer ojo? Comenzar a ver y sentir más para originar miedo y el tener más el control. Me imagino que se aprovechó de los implantes oculares, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué empezó a soñar más con la señora de Los Ángeles, la terapista de Los Ángeles, que era mala persona? ¿Esos mensajes venían de ti? ¿O qué era? Que ella sí quería ejercer control, pero el felino no lo dejaba. O sea, no eran percepciones tuyas, sino eran mensajes del felino. Sí, lo que pasa es que esta señora quiso establecer a su entidad. El felino defendió su territorio. Ok. El origen de las convulsiones, le daba epilepsia y eso, del mal funcionamiento entre corazón y cerebro, era por la malla que tenía en el corazón. Y aparte, cuando la expandían, obviamente le expanden el sistema circulatorio. Bueno, eso es todo. Vamos a que Ingrid subliminal aumente de vibración y ponerle luz allí en donde le haga más falta. A la cuenta de 3 nosotros nos regresamos de donde venimos. 1, 2 y 3. Hasta luego.